Anteriormente, Jiraiya y Sakumo entraron al bosque investigando una amenaza y fueron atacados por un gigantesco osaru de 15 metros. A pesar de su velocidad y poder destructivo, lograron resistir con jutsus combinados e invocaron a Gamabunta para equilibrar la pelea. Jiraiya intentó activar el modo sabio, mientras Sakumo lo protegía con ataques de fuego, viento y rayo. Fukasaku y Shima intentaron someter al osaru con un genjutsu, pero su resistencia lo evitó. Finalmente, el osaru, agotado, pero aún implacable, drenó el chakra de los ninjas con un sello, los paralizó y los dejó inconscientes tras una explosión de energía. Sellándolos dentro de una barrera, se retiró en busca de un lugar para recuperarse. El osaru avanzó con pasos pesados por la profundidad del bosque, su cuerpo debilitándose con cada movimiento. Su respiración era áspera, su visión borrosa y un zumbido insoportable llenaba sus oídos, de los cuales un delgado hilo de sangre comenzó a brotar. Maldijo a esos dos sapos ancianos. No sabía exactamente qué le habían hecho, pero lo estaba afectando más de lo que esperaba. Su enorme silueta se reflejaba en el río, cuando decidió sumergirse en sus aguas, dejando que el frío calmara el ardor de sus heridas. Mientras el viento nocturno soplaba suavemente entre los árboles, miró el cielo. Faltaban pocas horas para el amanecer, y sabía que debía salir del bosque antes de que más ninjas llegaran en busca de respuestas. El combate había llamado demasiado la atención. Su cuerpo finalmente cedió al agotamiento, la adrenalina desapareció y el dolor lo envolvió por completo. Se recostó en la orilla, sus músculos pesados y entumecidos, su conciencia desvaneciéndose lentamente. La noche lo cubrió con su manto de sombras, y en cuestión de segundos, quedó totalmente inconsciente, su forma colosal quieta bajo la luna menguante. El dolor lo recibió como un viejo enemigo cuando recuperó la conciencia. Cada fibra de su cuerpo protestaba, un ardor insoportable recorría sus músculos, y sus huesos parecían estar al borde de romperse. Entreabrió los ojos con esfuerzo, sintiendo el peso de sus párpados como si fueran de plomo. El amanecer teñía el cielo con tonos naranjas y dorados, y la luz del sol destellaba sobre la superficie del agua que lo arrastraba. Ya no era un osaru. Su cuerpo había vuelto a la normalidad, pero estaba completamente a merced de la corriente. Apenas podía moverse, sus brazos eran inútiles y su energía estaba agotada. Se dejó llevar, sin opción alguna más que rendirse al fluir del río y esperar su destino. Los minutos se hicieron eternos. Las copas de los árboles desaparecieron, reemplazadas por un cielo más abierto. El río se ensanchaba, y la sensación de estar perdiéndose en lo desconocido lo invadió. Entonces, unas voces irrumpieron en su letargo. Niños. No entendía lo que decían, sus palabras eran solo ecos distorsionados. Sus oídos aún sufrían los estragos de la batalla, y el sonido de su propia respiración era un retumbar insoportable. El murmullo de los niños se hizo más claro, más cercano, y luego, lo vio. Un puente. Uno que le resultaba familiar, aunque su mente agotada no podía ubicarlo con certeza. La corriente lo llevó bajo su sombra, y las voces ahora estaban justo sobre él. Intentó abrir más los ojos. Intentó hablar. Intentó moverse. Nada. El mundo se volvió negro otra vez. No supo cuánto tiempo había pasado. Solo que su cuerpo reaccionó de golpe, como si lo despertara una sacudida eléctrica. Se incorporó de un salto, jadeando, sobresaltando a todos los presentes. Su visión estaba borrosa, sombras bailaban a su alrededor y la luz temblorosa de una vela apenas iluminaba el lugar. Se frotó los ojos por reflejo, intentando enfocar, pero al hacerlo sintió la aspereza de los vendajes cubriéndole las manos. Estaban apretados, con manchas de sangre seca aquí y allá. Parpadeó varias veces hasta que, poco a poco, las siluetas se volvieron rostros. Niños. Le tomó unos segundos más reconocerlos. Eran los que vivían debajo del puente, en los barrios más olvidados de Konoha. Esos a los que él, en más de una ocasión, había llevado comida sin decir nada, solo dejándola cerca como si el viento la hubiese dejado caer.
El mayor del grupo dio un paso al frente. Hablaba, con firmeza, con algo de rencor contenido. Pero Goku, no entendía nada. Solo un zumbido agudo y constante en sus oídos, como si le estuvieran taladrando la cabeza desde dentro. Veía los labios del niño moverse, las expresiones en sus rostros cambiar, pero todo era silencio roto por ese pitido ensordecedor. ¿Qué? Pensó. ¿Por qué no los escucho? ¿Qué me pasa? Intentó concentrarse, leer sus gestos, deducir sus intenciones. El chico lo señalaba, luego apuntaba a la puerta. Decía algo más, con dureza. Goku no necesitaba escuchar para entender el mensaje. No querían verlo más. No querían problemas. Se le formó una mueca amarga en el rostro, apenas perceptible bajo los vendajes. Luchando contra la niebla mental y el temblor de sus manos, activó un sello de almacenamiento en su muñeca. De ahí, con dificultad, sacó una pequeña bolsa de cuero y la arrojó hacia el chico. El tintineo de las monedas resonó suavemente cuando él la atrapó. Quería decir algo. Preguntar. Agradecer. Explicar. Pero en cuanto trató de hablar, un nuevo mareo lo invadió. Todo giraba. Las paredes de tierra se desdibujaban. El techo parecía girar como si estuviera dentro de una caja a la deriva. Mientras su cuerpo volvía a ceder y se desplomaba sobre los sacos de paja improvisados como cama, solo pudo maldecir mentalmente. Maldición, esos dos sapos, pensó, apretando los dientes. Esos jodidos cánticos, lo que sea que hicieron mientras estaba transformado. Están envenenando mi mente todavía. Me dejaron sordo, roto por dentro. Malditos. El zumbido seguía, como un castigo, como una sombra que no lo soltaba. No escuchó cuando los niños se marcharon. No los vio mirar atrás. Ni sintió como la puerta de madera se cerraba tras ellos. Solo quedó el silencio vibrante en su cabeza, el temblor de su cuerpo, y el recuerdo de una batalla que aún le pesaba como una montaña sobre el pecho. La oscuridad era total. El único sonido que Goku podía percibir era el zumbido punzante en sus oídos, que parecía perforarle el cráneo desde dentro. Cada intento de cerrar los ojos y rendirse al descanso era interrumpido por ese dolor persistente en sus extremidades, un ardor profundo que no tenía que ver solo con heridas físicas, sino con algo más interno, energético, espiritual. El tiempo pasaba, lento, espeso como el aire viciado del pequeño refugio subterráneo donde lo habían dejado los niños. La vela que iluminaba tenuemente la estancia se consumió sin que él pudiera hacer nada, dejando solo tinieblas y ese susurro constante que no lo dejaba descansar. ¿Qué me hicieron? Pensó, mirando hacia la nada. Intentaba comprender cómo su cuerpo, tan resistente incluso en su forma humana, había llegado a ese estado de devastación. Los ataques de Jiraiya y Sakumo no debieron dejarlo así. Había recibido cosas peores. Golpes más duros. Técnicas más letales. Pero todo comenzó a desmoronarse en cuanto esos dos malditos sapos aparecieron. Los recordó claramente, sobre los hombros de Jiraiya. No solo sus voces lo sacudieron, sino también el cambio súbito en el chakra de Jiraiya. Ese chakra, no era solo suyo. Era distinto. Viejo, pesado. Natural. Entonces lo entendió. Chakra Senjutsu. Había oído hablar de eso. Su abuelo alguna vez lo mencionó en sus enseñanzas, cuando Goku entrenaba para resistir genjutsus. El chakra natural es salvaje, pero si se controla, puede llevar las técnicas ilusorias a un nivel donde incluso una mente resistente como la tuya será vulnerable. Y parecía que ese era el caso. Mientras estuvo transformado en Osaru, su mente había alcanzado una fortaleza brutal. Los genjutsus comunes no surtían efecto. Su conciencia era tan poderosa como su cuerpo. Pero eso no fue un genjutsu cualquiera. Ese canto, esa vibración, ese ritmo ancestral, se había infiltrado en su cuerpo, no en su mente. Como si no lo hubiera hecho dormir, sino alterado todo su flujo de energía desde dentro. Por eso su energía ahora era un caos. Como si su red interna estuviera contaminada por residuos que no podía controlar. Trató de sentir su energía.
Pero lo que sintió fue un torbellino. Un flujo alterado, nervioso, como si su poder lo rechazara. No podía moldearlo. No podía concentrarlo. Solo caos. No fue una ilusión. Fue algo más profundo, fue como si me forzaran a desconectarme de mí mismo. No supo cuánto tiempo había pasado desde que comenzó a pensar en todo aquello, pero en algún momento el zumbido comenzó a disminuir. Muy lentamente. Como si su cuerpo, por fin, estuviera procesando el veneno sensorial que lo había consumido. Con esfuerzo, se sentó, jadeando. Las vendas crujieron con su movimiento y el dolor todavía palpitaba en su espalda. Extendió los brazos con lentitud, buscando a ciegas hasta tocar una de las paredes de barro. Se apoyó, temblando, y se puso de pie. Paso a paso, comenzó a tantear el lugar. No tenía idea de a dónde lo llevarían sus pies. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Respirar aire fresco. Sanarse. Recuperar el control de su poder. Y entonces, volver a encontrar a esos dos sapos. Esta vez, no me tomarán por sorpresa. Su voz fue apenas un susurro, ronca. Pero en su mente, era una promesa grabada a fuego. Goku avanzaba con dificultad, tambaleándose por el pasillo subterráneo como si caminara entre los restos de un sueño pesado. Cada paso era un desafío, un equilibrio frágil entre el dolor físico y la necesidad urgente de escapar de la oscuridad. La humedad del lugar impregnaba sus vendas y el aire viciado lo hacía toser débilmente. Apretó los dientes. «Vamos, un paso más», murmuró, su voz apenas un susurro quebrado por el agotamiento. Reuniendo lo poco de energía que podía controlar, creó una diminuta esfera de energía. Solo iluminaba su mano, parpadeando débilmente como si también estuviera a punto de desvanecerse. Goku suspiró frustrado, pero flotó la esfera frente a él y comenzó a avanzar por el angosto pasillo. Pasó por una puerta de madera carcomida, luego por un par de corredores enmohecidos, hasta llegar a unas escaleras empinadas. Subió con cuidado, apoyándose en la pared, jadeando en cada peldaño. Finalmente, abrió una trampilla de madera que cedió con un chirrido, y al salir, una ráfaga de aire frío le azotó el rostro. Aquel soplo helado, para cualquiera incómodo, fue para él un regalo. Cerró los ojos un segundo y dejó que sus pulmones se llenaran. Estaba afuera. Vivo. La noche era densa y cerrada. No había luna. Solo un tenue resplandor lejano que permitía distinguir los contornos de los tejados y callejones de Konoha. Sus ojos se adaptaron rápido, como era costumbre, y comenzó a avanzar, arrastrando los pies, torpe, desorientado, pero decidido. Al llegar a una calle más abierta, se detuvo de golpe. Una patrulla de Chunin pasó corriendo a pocos metros. Se ocultó tras unos barriles rotos y cerró los ojos, enfocándose. Aunque su control sobre su energía estaba alterado, logró percibir muchas presencias en movimiento por la aldea. Buscaban algo, o a alguien. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Claro, están buscando respuestas. Alguien debe haber visto a los Aru, o al menos los destrozos. Rió por lo bajo, pero luego tosió con fuerza, el dolor en su costado obligándolo a agacharse. Siguió moviéndose con cautela, deslizándose por las sombras, esquivando la mirada de los vigías. Su cuerpo le pesaba. Cada articulación parecía rechinar y su estómago rugía con desesperación. Tenía hambre. Mucha. Y el dolor, constante, le hacía más difícil mantenerse firme. En una esquina, tropezó y cayó de bruces sobre unas bolsas de basura. El golpe le sacó el aire. Se llevó una mano a la boca al sentir arcadas, pero no tenía nada que vomitar. Solo un sabor amargo subiendo por su garganta. El hedor de las bolsas le atacó con violencia, como si el mundo entero quisiera derribarlo de nuevo. No, ahora no, se dijo a sí mismo entre dientes, jadeando, con la cara empapada en sudor. Una patrulla pasó justo en ese momento. Goku, inmóvil entre la basura, se tapó la boca con una mano y contuvo la respiración. Los Chunin miraron las bolsas con desdén y siguieron su camino. Cuando ya no lo sintió cerca, negó con la cabeza, cansado.
Tengo que tener más cuidado, no puedo permitirme errores ahora. Se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en una pared para no caer. Solo un poco más, dijo, su voz ronca y determinada. Miró el cielo sin luna, luego las sombras de los callejones, y se adentró en ellas como un fantasma. Su destino era su departamento. Su único refugio, por ahora. Y así, oculto por la oscuridad, se deslizó entre las sombras, una figura maltrecha que alguna vez fue un dios furioso. Goku caminó por varios minutos hasta llegar a la esquina del edificio donde se encontraba su departamento. Al doblar la esquina y ver la puerta destrozada, una mala sensación recorrió su cuerpo. Sus pasos se hicieron más lentos, más cautelosos. Ingresó al lugar con sigilo, como si esperara encontrar algo, o a alguien. El interior estaba completamente revuelto. Muebles partidos, ropas rasgadas, documentos dispersos por el suelo. Todo hecho un desastre. Sin embargo, su mente aún seguía saturada, cargada por el cansancio, la debilidad y el recuerdo del combate con Jiraiya y Sakumo. No tenía fuerzas para preocuparse. Solo notó un rincón donde se amontonaba algo de ropa y se encogió de hombros, arrastrándose hacia allí. Se dejó caer sobre la pila sin pensar, y ahí quedó, abrazado por telas viejas, esperando a que amaneciera. El primer rayo de sol atravesó la ventana rota y le dio directo en los ojos. Gruñó con molestia y giró el rostro. Se sentó lentamente, aún cegado por la luz, parpadeando varias veces hasta que pudo ver con claridad. Miró a su alrededor y los recuerdos de la noche anterior le golpearon con fuerza. Entendió, por fin, dónde estaba. Había vuelto a su departamento. Se puso de pie con lentitud, notando que el zumbido en sus oídos finalmente había desaparecido. Eso lo alivió, aunque seguía sintiendo un dolor punzante en los brazos. Pero eso, era manejable. El lugar seguía hecho un caos, pero algo llamó su atención. Un kunai clavado en la pared. Sujetaba una hoja de papel. Se acercó y lo arrancó con cuidado, quitando el kunai primero. Desdobló la hoja, y frunció el ceño. Estaba en blanco. Una burla. Un mensaje sin palabras. Goku apretó el papel en su mano y susurró entre dientes. Goro. Sin pensarlo dos veces, se quitó las vendas de los brazos y las selló, luego se vistió con un polo blanco sencillo y un pantalón gris. No tenía tiempo para ceremonias. Su objetivo estaba claro. Iba directo hacia el casino de Goro. Pero a mitad de camino, un aroma exquisito lo detuvo en seco. Su estómago rugió como una bestia. El olor a comida caliente, arroz frito, carne dorada y pan recién horneado lo invadió como un genjutsu irresistible. Primero lo urgente, murmuró con media sonrisa, dejando de lado su enojo por un momento. Siguió el aroma hasta un pequeño puesto de comida callejera, casi escondido entre dos callejones. Se sentó en silencio, y cuando el dueño lo miró con desconfianza, simplemente sacó una moneda grande de una de sus bolsas de sello y la dejó sobre la mesa. El hombre asintió sin decir palabra. Mientras comía, apenas sin respirar, escuchó las conversaciones que ocurrían a su alrededor. Dos hombres mayores hablaban en voz baja, pero no lo suficiente como para que Goku no oyera. Ese tal Goro se metió con gente pesada, te lo dije. Estafó a medio consejo, o eso dicen. Sí, y ahora está desaparecido. Nadie sabe dónde está, ni siquiera en el casino queda gente. Lo cerraron ayer. Lo que me intriga es cómo se atrevió. ¿Sabes el tipo de personas que lo financiaban? Dicen que tenía algo valioso, algo que lo hacía intocable, pero parece que ya no le sirve. Goku alzó una ceja sin dejar de comer, su mirada fija en el fondo del cuenco. Así que todo estaba saliéndose de control. Y Goro, había tocado al que no debía. Terminó su comida, se limpió con el dorso de la mano y se puso de pie con calma. Goro, ¿en qué lío te metiste ahora? Murmuró, antes de encaminarse con paso más firme hacia el casino. Y así, con la panza algo llena pero la mente aún inquieta, Goku retomó su camino, directo hacia las respuestas. Tal como dijeron los hombres del puesto de comida, al llegar al casino Goku lo encontró cerrado.
Las puertas estaban selladas con tablones cruzados y no se percibía ni un solo chakra dentro del lugar. Se quedó en silencio por unos segundos, analizando la zona. Su ceño se frunció. Maldito cobarde, se largó. Pensó mientras apretaba los puños. Recordó con claridad cuando Goro le pidió que instalara barreras especiales para los miembros del consejo. Él se negó rotundamente, desconfiando de las intenciones del tipo. Ahora todo cobraba sentido. Así que les vendiste humo, y cuando todo se vino abajo, me entregaste a mí para salvar tu pellejo, pero la jugada no te salió bien, ¿verdad? Su respiración se hizo más pesada, y sin darse cuenta, su ki comenzó a escapar de su cuerpo. Pequeñas piedras alrededor de sus pies comenzaron a flotar, vibrando con la presión de su enojo. Pero se detuvo de inmediato. Sintió dos chakras acercándose por la calle contigua. Los conocía. Sus ojos se entrecerraron cuando vio llegar a Sakumo Atake y Jiraiya caminando lado a lado. Justo los que me faltaban. Sakumo lo vio primero y entornó la mirada. Al estar más cerca, se detuvo por un segundo y dijo con tono curioso. Vaya, ¿no eres el mocoso de la otra vez? Goku respondió con una mirada afilada, ladeando apenas la cabeza. Observó las vendas en las manos del Chunin y sonrió con picardía. ¿Qué te pasó? ¿No te bastaba con ser peliblanco y ahora también llevas vendas? Sakumo soltó una leve risa, sin quitarle la vista de encima. Eres muy observador, pero no te incumbe lo que me pase, muchacho. Ahora dime, ¿qué haces aquí? Goku se encogió de hombros con tranquilidad, llevándose las manos tras la cabeza mientras giraba sobre sus talones con una sonrisa descarada. Tampoco te incumbe lo que yo haga. Y sin decir más, comenzó a caminar tranquilamente entre la multitud, perdiéndose poco a poco en el flujo de gente del mercado cercano. Jiraiya lo siguió con la mirada y luego le habló en voz baja a Sakumo. ¿Quién era ese mocoso? ¿Lo conoces? Sakumo negó con la cabeza. No personalmente. Pero en los días que estuve siguiendo a Goro, lo vi varias veces por aquí, cerca del casino. Supuse que vivía por la zona. Jiraiya frunció el ceño, pensativo. Seguro es un huérfano. Tiene pinta de haber crecido en la calle. Quizá venía por limosna o a ver si le daban algún trabajito. Sakumo asintió lentamente. Yo pensé lo mismo. No parece alguien con conexiones importantes. No tiene sentido molestarnos por eso ahora. Sí. Jiraiya suspiró, girando sobre sus talones. Konoha ya tiene suficientes problemas como para preocuparnos por un niño callejero. Ambos siguieron su camino, sin imaginar lo cerca que estuvieron de descubrir la verdad. Goku llegó a la cima de la montaña Hokage justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las edificaciones de Konoha. Se sentó en silencio sobre una roca plana, cruzando las piernas. El viento fresco agitaba levemente su cabello mientras su mirada se perdía por unos segundos en la aldea que se extendía ante él. Sin decir palabra, sacó un sello de almacenamiento y apoyó la palma de su mano sobre él. El símbolo en su palma brilló tenuemente, y frente a él apareció un rollo con un mapa detallado de Konoha, marcado con símbolos específicos. Eran los lugares donde había colocado sus barreras tiempo atrás. Sacó otro sello, más pequeño, lo presionó contra el mapa a través del sello de su mano. En ese instante, los puntos marcados deberían haber reaccionado, pero no lo hicieron. Goku frunció el ceño. Todos los lugares estaban vacíos, sin respuesta. TSK, los desactivaron, murmuró con frustración. Con más fuerza de la necesaria, sacó un tercer sello cubierto de runas rojas. Lo colocó sobre el mapa y lo activó una vez más. En ese momento, en distintas partes de Konoha, barreras invisibles comenzaron a hacerse visibles. Grandes domos de energía roja brillante se alzaron sobre algunos edificios. Depósitos, casas, almacenes secretos. La gente miró al cielo con asombro y alarma. Goku observaba desde lo alto, con una expresión dura. «Ardan en el infierno», dijo entre dientes mientras activaba el último comando del sello. Las barreras se encendieron en llamas azules, mágicas e imposibles de apagar por métodos comunes.
Las estructuras atrapadas dentro de las barreras comenzaron a crujir y arder. Algunos ninjas reaccionaron al instante, lanzando jutsus de agua, viento y sellos de contención. Pero nada funcionaba. Las llamas no consumían solo madera, consumían chakra, y por eso eran tan letales. Desde lo alto, Goku vio como varios equipos de emergencia se movilizaban en la aldea. Algunos intentaban romper las barreras, otros trataban de evacuar zonas cercanas. Él solo se puso de pie, su expresión fría, sin mostrar compasión alguna. Eso les enseñará a no jugar conmigo. Guardó el mapa y los sellos con movimientos limpios, controlados, pero la furia seguía encendida en sus ojos. Entonces, sacó un pequeño pergamino sellado con un hilo negro. Lo abrió y reveló un talismán con inscripciones sensoriales. Lo movió lentamente en distintas direcciones hasta que, al apuntar hacia el noroeste, el papel brilló con una débil luz dorada. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Te tengo». Y sin perder tiempo, se lanzó montaña abajo, desapareciendo entre los árboles con un salto veloz. Mientras tanto, en un pequeño pueblo fronterizo, Goro, vestido con una túnica elegante, disfrutaba de una copa de vino en una lujosa habitación, rodeado de comodidades. La chimenea encendida proyectaba sombras suaves en la madera barnizada. De pronto, se le erizó la piel. Un escalofrío recorrió su espalda como un látigo helado. Se puso de pie de inmediato, derramando el vino sin siquiera notarlo. «Maldita sea», susurró, sintiendo una opresión en el pecho. Corrió hacia la puerta y gritó con voz firme. «Refuercen todas las defensas ahora. Revisen los sellos de protección, doble turno en las entradas. Vamos». Sus empleados, confundidos pero obedientes, comenzaron a movilizarse. Uno de ellos, un hombre con cicatriz en el cuello, se acercó mientras ajustaba su armadura. «Señor Goro, ¿ocurre algo?» Goro apretó los dientes y negó con la cabeza. «No lo sé, pero tengo un muy mal presentimiento. Como si un demonio hubiera olido mi sangre desde muy lejos». Miró por la ventana en dirección a Konoha, aunque solo se veía oscuridad. «Y lo peor es, que puede que venga corriendo». Goku avanzaba entre los árboles a gran velocidad, sus pasos eran ágiles pero no tan firmes como de costumbre. Su respiración estaba algo agitada, y un leve mareo lo obligó a detenerse por un momento. Se apoyó contra un tronco mientras fruncía el ceño. «TSK, aún no me recupero del todo», murmuró, llevando una mano a su abdomen. «Ese maldito canto de las ranas, me dejó más afectado de lo que creí». Levantó la vista y sus ojos se iluminaron al ver un árbol repleto de manzanas rojas brillando bajo la luz tenue del atardecer. Se acercó caminando con calma, y justo frente al árbol, colocó su palma abierta sobre el tronco. El sello en su mano brilló tenuemente mientras canalizaba una suave corriente de ki en el interior de la corteza. «No quiero hacerte daño, solo necesito un poco de tus frutas. Gracias por compartirlas». El árbol tembló levemente, y poco después, varias manzanas comenzaron a caer. Goku dio un par de saltos veloces, atrapando todas en el aire antes de que tocaran el suelo. No estoy tan lento, después de todo. Se dejó caer con la espalda contra el tronco, exhalando largo y tendido. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, tiñendo el cielo con tonos naranja y dorado. Goku mordió una manzana con hambre feroz. «Hacía días que no comía así», dijo con la boca llena. «Maldito Goro, ni siquiera un plato de arroz dejó en el departamento». Comió varias manzanas sin prisa, pero su mirada seguía fija en el horizonte, más allá de los árboles, donde sabía que ese cobarde se escondía. «Me vendiste por unas monedas, Goro, te dije que no ibas a jugar conmigo. Pero igual lo hiciste». Terminó la última manzana y se puso de pie con energía renovada. Se limpió las manos en su pantalón, tomó aire y miró hacia el cielo ya más oscuro. «Hoy mismo va a terminar esto», dijo con una voz baja pero firme. Activó el sello en su palma para orientarse una vez más, sintiendo la misma dirección. El papel sensorial brilló débilmente al apuntar hacia el norte. Goku sonrió de lado.
Me alegra que no hayas corrido muy lejos, así no tendré que ir a buscarte al otro lado del continente. Y con una explosión de ki bajo sus pies, desapareció entre las sombras del bosque, directo hacia su objetivo. Las sombras de la noche cubrían el mundo como un manto silencioso. Para otros, serían un obstáculo, pero para Goku, eran sus aliadas. Se deslizaba entre ellas como si fuera parte del paisaje, como si la oscuridad lo abrazara y ocultara a la perfección. Durante horas había corrido sin descanso, guiado por el sello que vibraba en su palma como una brújula de ira. Finalmente, frenó en seco, su respiración agitada y su frente cubierta de sudor. El zumbido en sus oídos regresó por un segundo, pero lo ignoró por completo. Su mirada, fija y furiosa, encontró su objetivo al fondo del valle. Un pequeño pueblo rodeado por una gran muralla de piedra y madera. «Ahí estás, maldito», susurró con voz ronca, casi salvaje. «Goro». Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras se asomaba al borde del acantilado. A sus pies, el vacío. Sin dudarlo, dio un salto y extendió su cola. Usando su ki para impulsarse y planear, voló entre las sombras descendiendo velozmente hasta la base de la montaña. Aterrizó con fuerza, levantando polvo y pequeñas piedras. Esta noche no hay más juegos. Activó el sello en su mano y su báculo apareció en una nube de vapor cálido, sólido y pesado. Lo giró varias veces con gracia y firmeza, calentando los músculos, sintiendo el peso familiar del arma fundirse con su cuerpo. «Vamos a bailar, Goro». Corrió a toda velocidad, el báculo tras él, arrastrando polvo y dejando marcas en el suelo por la presión de su ki. A los pocos minutos, divisó claramente el muro. Encima, un escuadrón de matones armados con lanzas, espadas y arcos lo esperaban con antorchas, preparados, o eso creían. Uno de ellos gritó al verlo. «Ahí viene ese niño raro. El del cartel de recompensa. Dispárenle. No lo dejen acercarse». Pero Goku no se detuvo. «¡Gaa!», gritó con furia desatada, lanzándose de lleno hacia la muralla. Los proyectiles volaron, pero él giró sobre sí mismo, el báculo girando con velocidad imparable. Las flechas se partían al contacto, y cada paso lo acercaba más a su objetivo. «No es un niño, es un demonio», gritó uno de los guardias, retrocediendo. Goku dio un salto hacia adelante, golpeando el suelo con el báculo. El impacto generó una onda que lanzó a varios guardias por los aires. Luego, sin perder el ritmo, giró su arma en un barrido horizontal que limpió toda una fila de enemigos del frente. «Goro», rugió, su voz llenando el aire de rabia pura. «Sálida la cara». Mientras el caos se desataba en la entrada del pueblo, dentro de una casa lujosa fortificada, Goro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se puso de pie bruscamente, mirando por una rendija. «No, no puede ser». Un empleado tembloroso se asomó. «Señor, creo que está aquí». El chico del que hablaba. «Refuercen todo. Cierren los accesos. Muévanse», gritó Goro, pálido como un muerto. «Ese maldito mocoso viene por mí». Afuera, Goku golpeó el portón principal con una fuerza brutal. Las puertas de madera comenzaron a crujir. «Esta vez no escaparás», gritó, con el sello de su palma brillando. Y con una última explosión de ki, se lanzó con todo el peso de su ira y su poder contra el muro de Goro. La puerta principal estalló en 1000 pedazos. Goku irrumpió en la fortaleza envuelto en polvo y fragmentos de madera. Su silueta se dibujó entre la nube, con los ojos encendidos de furia y el báculo firme en sus manos. Del otro lado lo esperaban cientos de matones y ninjas renegados. Muchos llevaban las bandanas de aldeas conocidas, rayadas por una línea horizontal que marcaba su traición. «No tengo tiempo para ustedes», murmuró Goku, y su voz se expandió como un eco que ponía los pelos de punta. Movió ambas manos, haciendo girar el báculo en sentidos opuestos. Un crujido profundo resonó por toda la fortaleza. Las ranuras del bastón se abrieron como grietas en la corteza de un volcán, dejando escapar una intensa luz roja incandescente.
El bastón comenzó a crecer, alargándose y pesándose con cada segundo, vibrando con poder. ¡Sufran!, gritó Goku, clavando el báculo en el suelo con una explosión de ki. Desde el impacto, el suelo retumbó y luego se agrietó violentamente. Un mar de lava líquida emergió de los sellos ocultos, arrasando con todo a su paso. Los enemigos comenzaron a gritar y retroceder. Jutsus de agua. ¡Rápido!, gritó un ninja renegado. Tierra, contengan la lava. Vamos. Varios realizaron sellos y liberaron técnicas defensivas. Pero cuando el agua chocó con la lava, solo generó una densa y sofocante nube de vapor que cubrió toda la entrada. ¿Dónde está? No lo veo. Ah. Está aquí. Mis costillas. Mis piernas. Goku se movía entre la niebla como un demonio. Silencioso, letal. Aparecía de golpe, golpeando con el báculo en el pecho, la espalda, la cabeza. Algunos eran lanzados por los aires, otros simplemente se retorcían en el suelo tras sentir los huesos quebrarse con un solo impacto. Otros, si tenían suerte, quedaban inconscientes antes de sentir el dolor. Goku ni siquiera se detenía a mirar. Saltaba, giraba, desaparecía, y volvía a aparecer en otro punto con un puñetazo, una patada o una explosión de ki. Su rostro era pura determinación y rabia. Desde un balcón alto, Goro observaba, con una copa de vino temblando levemente en su mano. «TSK, maldito mocoso», dijo con los dientes apretados al ver cómo decenas de sus guardias eran despedidos como muñecos de trapo. Se volvió hacia sus hombres de confianza, un grupo de 5 ninjas de élite, cada uno con una mirada fría y una presencia imponente. «No importa, aún tiene que atravesar a todos mis hombres. Son 300 entre matones y renegados. Aunque sea fuerte, no puede contra tantos. Y si lo logra», miró a los ninjas de élite y sonrió. «Ustedes sabrán qué hacer». Uno de ellos, un tipo delgado con un parche en el ojo, habló con desdén. «¿Ese es el niño del que tanto hablaban? Me esperaba más». Goro, más tranquilo, regresó hacia su habitación escoltado por otros 2 mercenarios. «Cuando acaben con él, tráiganme su cabeza. Quiero ponerla en una bandeja». Detrás, en la sala principal, Goku seguía su avance. El vapor ya se disipaba lentamente, y el suelo ardía como un horno. «¿Eso es todo lo que tienes para ofrecerme, Goro?», gritó, blandiendo el báculo y lanzando a 2 enemigos contra una pared de piedra. Una de las columnas colapsó. El techo crujió. La fortaleza temblaba. Goku escupió al suelo, con una mezcla de saliva y sangre de pelea. «TSH, espero que los siguientes sean más entretenidos». Sus ojos se alzaron hacia el balcón vacío. «Sé que estás viéndome, basura». Su ki comenzó a subir, creando un aura roja vibrante que se mezclaba con la luz de las llamas y la lava. «Y voy por ti». Goku avanzó decidido hacia el balcón. El ki a su alrededor comenzaba a chispear con fuerza, envolviéndolo como una tormenta viva. Pero antes de que pudiera dar un paso más, docenas de ninjas renegados se interpusieron en su camino. Se desplegaron desde los techos, murallas y callejones, formando un muro humano frente a él. Algunos ya lo esperaban con espadas, otros con jutsus listos. «TSH, no tengo tiempo para insectos como ustedes», espetó con una furia contenida. Dejó escapar un grito de guerra, liberando una explosión de ki que lanzó por los aires a los más cercanos. Los cuerpos volaron como muñecos de trapo, chocando contra los muros o estrellándose en los tejados. Goku no se detuvo. Activó el sello en su palma, haciendo aparecer el báculo. Este comenzó a crecer decenas de metros, arrasando casas y muros a su paso. El impacto era tal que el suelo mismo tembló. «¡Ah!», gritaron varios mientras eran derribados por la embestida del arma imparable. Los ninjas más ágiles saltaron para evitar el ataque. Algunos intentaron contraatacar desde el aire. Pero el báculo volvió a su tamaño normal en un parpadeo, justo cuando Goku se impulsó hacia los enemigos. Su cuerpo se convirtió en un proyectil viviente, rodeado de una aura roja vibrante.
Las espadas y kunais chocaron contra su báculo y sus puños envueltos en ki, pero todas las armas se rompieron al instante, estallando en pedazos como si fueran de cristal. ¿Qué demonios es este mocoso?, gritó uno. No es humano. Goku giraba, golpeaba, rompía huesos, derribaba enemigos con barridas, codazos y explosiones breves de ki. Sus ojos ardían con furia, su respiración era agitada, pero su voluntad imparable. Sin embargo, en medio del combate, el zumbido volvió. NGH, no ahora, gruñó, apretando los dientes. Llevó una mano a su oído por reflejo, perdiendo la concentración por un segundo. Ese segundo bastó. Dos ninjas lo embistieron por los flancos con una doble patada que lo mandó a volar, rompiendo el muro de una casa y desapareciendo entre los escombros. «Lo tenemos», gritó uno confiado. Pero antes de que pudieran celebrar, Goku emergió de entre el polvo, con sangre escurriendo por la comisura de los labios. Escupió al suelo, con rabia. «Malditos», murmuró con un hilo de voz. Su mirada subió al balcón. «No me te escondas», gritó Goku. Extendió ambas manos y creó decenas de pequeñas esferas de ki que giraban a su alrededor. A ver si se esconden detrás de sus juguetes después de esto. Con un gesto veloz, lanzó la lluvia de esferas, algunas dirigidas a los ninjas que quedaban en pie, y otras apuntadas directamente al balcón de Goro. Pero justo antes de que impactaran. ¡Clac! Un muro de huesos emergió del suelo, deteniendo las esferas con violencia. Un segundo después, una enorme hacha negra interceptó otro grupo de esferas desde el aire, y finalmente, un martillo gigante cayó desde una azotea y estrelló el último grupo de proyectiles contra el suelo, generando una onda de choque. Goku frunció el ceño. No necesitaba explicación. Los ninjas de élite habían entrado en juego. Sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino una cargada de desafío. Así que por fin bajaron al barro. Sus manos se cerraron en puños, el báculo volvió a su mano con un zumbido metálico. Vamos a ver si valen lo que te pagaron, Goro. Fin del capítulo.